Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo. Del libro de Hechos, que es cuando nuestro querido apóstol Pablo hace una apelación para que sea enjuiciado en Roma. Apeló a César 2 años y sigue encarcelado. Y en fin, él como ciudadano romano tiene derecho de apelar a César. A César apeló y a César irás, le dice Festo. Pero recordemos algo del capítulo anterior, la defensa que el apóstol Pablo hace ante Félix, el gobernador, un hombre muy corrupto. Él fue hermano de un llamado Palas, que era el favorito sexual del César. Probablemente es por eso que se le dio el puesto de gobernador en Cesarea. Es a este gobernador corrupto al que Pablo le dirige un discurso sobre dominio propio, justicia, juicio venidero. De las cosas que le hacían falta sumamente y evidentemente a Félix. Félix vivía con una mujer que se llamaba Drusila, hermana de Berenice y de Agripa II, el que va a venir en este capítulo. Esta jovencita de 19 años de edad, Drusila, había sido vendida a un tal Antíoco como rey. Antíoco no la quiso tomar porque tenía que someterse a ritos judíos. Entonces se casa con un reyezuelo de Siria que se llama Esmesa. Félix la ve, se enamora de ella y se la quita a Esmesa. Esmesa no podía hacer nada porque Félix era gobernador y su hermano era favorito del César. El caso que esta chica tenía 19 años de edad, Drusila, y ya estaba viviendo con Félix. Contra esta gente se defendió Pablo. ¿Qué se le puede predicar a esa gente? Justicia, juicio venidero y dominio propio. No predique eso porque se van a asustar y no van a venir. Es lamentable cuando Félix se levanta porque se espantó, no se arrepintió, se le abrió una ventana al infierno y se espantó, pero no se arrepintió. Después cita a Pablo porque quería dinero. Drusila, siendo judía, es de la familia herodiana. Drusila conocía las leyes judías, se levantó también con Félix y se fue. ¿A dónde va la gente que no ha creído en Jesús en su vida? Camino al infierno. Lo mismo vamos a ver con Berenice y lo mismo vamos a ver con Agripa. Capítulo 25, Pablo apela a César. Dice así: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, contra Pablo, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos, el concilio judío, una celada para matarle en el camino. Félix tiene preso a Pablo. Pasan 2 años y el asunto de Pablo no se resuelve. Félix es destituido por corrupto. ¿Quién lo destituye? Obviamente que el César, pero el César presionado por los judíos. Debieron meterlo a la cárcel, pero Palas, que era el favorito sexual de César, intercede para que no metan a la cárcel a Félix. Félix desaparece de la historia. Lo único que sabemos de Félix es lo que viene en la escritura. Félix es destituido por presión de los judíos y entonces ponen a otro que es Festo. Llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén, 3 días después. Los sacerdotes judíos, el concilio, 2 años después, no se han olvidado de Pablo. A Pablo le tiene un odio religioso especial. El odio en sí es malo, pero el odio religioso es satánico. Festo llega a Jerusalén y se encuentra que lo rodean los ancianos y le piden, le ruegan, mándanoslos de Cesarea a Jerusalén. Tú nada más mándalos, no te metas en nada. Es muy probable que Festo sabía qué es lo que quería hacer a Pablo. Hace unos 2 años lo quería matar. El sobrino de Pablo se da cuenta y va con el chisme. Este es el estilo de actuar de este grupo religioso. ¿Qué hicieron con Jesús? Un juicio rápido de noche. Y cuando las autoridades se han dado cuenta, el resto de las autoridades judías ya está siendo colgado. Es el estilo del odio religioso. Usted que conoce la verdad no tiene por qué odiar al testigo de Jehová. Usted que conoce la verdad no tiene que odiar al mormón, ni al católico, apostólico, romano. Usted tiene que orar por ellos para que conozcan la verdad
en la cual ustedes ya andan. Está prohibido odiar, tienen prohibido matar, como dice Jesús, el que ya odia desde antes ya asesinó en su mente. Tiene prohibido hacer algo que vaya en contra de su prójimo. Eso sí tiene prohibido. Y chismear. El chisme es comunicar algo que sabe el que le va a producir daño a otro. Yo te lo digo para que oremos. La versión evangélica del chisme, ¿no? Es para que oremos por él. Prohibidísimo por la Biblia. Pero regresemos pues a Festo y el odio, verso 2. Y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando una celada. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo a Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Se ve la ética de los militares romanos. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, estuvo en Jerusalén 8 o 10 días, recién había tomado el puesto. Venido a Cesarea, al siguiente día, durmió y al otro día estaba atendiendo el caso de Pablo. Se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Y cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las que hacen. Si usted tiene ese temor de no haber nacido, dígale al Señor, Señor, quiero saber si realmente soy salvo. El Espíritu de Dios da testimonio al Espíritu del hombre que usted es salvo. Puedo ver algunos frutos en usted, pero saber si son salvos no lo sé. Uno de los puntos de la salvación es la perseverancia de los santos. El Espíritu Santo perseveró en mí, no yo, porque uno es malo. El que persevere hasta el fin será salvo, pero eso no depende de uno, depende de la obra salvadora del Espíritu Santo. Porque el que comenzó la buena obra, la va a terminar. ¿Usted cree que alguien puede abortar la buena obra del Espíritu Santo? ¿Hay un diablo que puede evitar que el Espíritu Santo haga la obra en usted?